Hola amigos, soy José Alfonso Suárez, bienvenido a un nuevo vídeo del curso de Sigler. Este es el vídeo número 9 en el que haremos un repaso a la programación orientada a objetos con Sigler. Como podéis ver, aquí tengo la definición básica de la sintaxis de clase y aquí abajo unos manuales en donde podéis consultar la sintaxis tanto de las clases como de otras cosas. Voy a explicar un poco por encima, porque esto no es un curso de programación orientada al objeto, solamente es un repaso. Lo voy a explicar un poco por encima cómo se define una clase. Una clase se define con la palabra class, indicar un nombre de la clase. Si la clase hereda de una o varias otras clases, se añade from las clases de las que hereda separadas por coma, y si la clase solamente va a ser visible dentro del propio PRG que la ejecuta, se indica la palabra reservada static. Bien, continuamos. Hay varias formas de indicar el ámbito de visibilidad de los métodos y las datas de la clase. Las dos más principales son exported, que permite ver los métodos y las datas que haya definidos debajo de esta palabra, las serán visibles desde cualquier punto del programa, o sea, desde cualquier objeto que instancie la clase, y protected, que solamente permitirá a las datas y métodos que haya definidas debajo de él, que ser visibles dentro de la propia clase. Después, la definición de data se indica con la palabra data, un nombre para la variable, y opcionalmente podemos indicarle de qué tipo es con asType. El tipo es uno de los tipos de X base, ya sea numérico, cadena, lógico, fecha, etc. Después tenemos la definición del método. Se usa la palabra method, un nombre para el método, y seguido entre paréntesis los parámetros. Si no lleva parámetros, se ponen los paréntesis vacíos, sin nada dentro. Y si el método va a ser el constructor, el que crea la clase, el que sirve para crear la clase, le indicaremos la palabra reservada constructor. Terminaremos la definición de la clase con la palabra reservada en clase. Muy bien, definimos ahora un método. El método vamos a definir lo que hace el método. Ponemos el método, el nombre del método, con sus parámetros entre paréntesis. Volvemos a decir, si no tiene parámetros, se ponen los paréntesis vacíos. Y se indica la palabra reservada class y el nombre de la clase a la que pertenece. Muy importante. Hay que indicar a los métodos a qué clase pertenece. Después indicaremos todo el código base, X base, que va a ejecutar este método. Y finalmente cerraremos el método con return. Y return para que devuelva un valor nil, o sea nada, self, que será una referencia a la misma clase. Esto lo suelen devolver los métodos constructores, o un valor cualquiera, que se haya calculado aquí dentro del método, o un valor que nosotros indiquemos, que pueda ser un 0, un 1, una X, lo que queramos, un valor. Es importante indicar lo que devuelve. ¿Vale? Aquí os dejo los manuales que hay que yo encontré. Bueno, hay varios, pero yo he encontrado estos tres. Creo que son los más amenos, más cercanos. Están en inglés. No he encontrado ninguno en castellano que sea clarito y que esté bien traducido, así que os lo dejo aquí en inglés. Vale, pues ahora vamos a pasar a Sigler y vamos a definir una clase. Yo ya he creado un proyecto donde define una clase. Vamos a reabrir el proyecto, en el 15 proyecto, que es el curso Sigler vídeo 09, repaso de programación orientada al objeto. Y aquí he creado una clase que se llama cliente, muy sencilla. Tiene la estructura de la clase definida, class, cliente, las datas, dos métodos, el new, que es el constructor, y el getDatos, que me va a devolver una cadena con todos los datos separados por un retorno de cargo, para después verlo dentro de un msginfo. Más que nada para ejemplificar cómo es. Dentro del método new, que es el constructor, he iniciado las variables a valores por defecto que yo quiera y devuelvo self. Importante, si el método es constructor, como es el new es constructor, tiene que devolver self.
que es la referencia a la misma clase. Y el método getDatos, pues lo que hace es crear, define una variable cadena, y dentro de la variable cadena lo que hago es concatenar, separándolo por un fin de línea y un retorno de cargo, todos los datos de la clase y devolverla, la cadena así formateada. Se podrían hacer más cosas, pero esto es un ejemplo. Un ejemplo rapidito para recordar cómo se usa la programación orientada a los objetos con SAP. Bien, después he creado un formulario, un sencillo formulario. Perdón, creo uno nuevo que no tenía por qué crearlo. No quiero el formulario, esto quiero este y quiero verlo. Esto era F12. Con un botón que se llama ejecutar clase, y en el evento clic del botón lo que hago es, pues, primero defino dos variables locales, clic1 y clic2, cliente, que va a ser un objeto de la clase cliente, aquí lo creo, de esta manera. Cuando se ejecuta este código, lo que hace es venir aquí a cliente, busca la clase cliente, busca el método new, lo ejecuta y devuelve self, que es la referencia a la misma clase. Así que en click, lo que tenemos, en el objeto click, lo que tenemos es una referencia a la clase cliente. Ahora ya que tenemos nuestro objeto click, referenciando a la clase cliente, podemos acceder a las datas y darle valores, ¿no? Aquí le he dado valores, unos valores de prueba. Después, con un message info, lo que hago es llamar al método getDatos de la clase click, o sea, del objeto click, y lo que me va a mostrar va a ser pues estos datos así puestos uno encima de otro. Después, aquí más abajo, lo que he hecho ha sido, usando WithObject, para que sea más fácil y más cómodo, crear otro objeto click. Este se llama click2 de la clase cliente. Perdón, aquí lo he puesto en minúscula, aquí está en mayúscula, es solamente por claridad, no importa que sea mayúscula en minúscula. Entonces creo el objeto click2 de la clase cliente, le doy los datos. Como yo estoy dentro de WithObject, no tengo que poner aquí cliente .nombre, porque ya esto automáticamente con el WithObject lo hace. .nombre, .domicilio, le doy datos, termino en with y después llamo con otro mensaje info para que me muestre los datos. Si vemos el programa en funcionamiento, por cierto, no olvidaros, porque a mí se me olvidó, en las propiedades del proyecto indicar cuál es el módulo principal, porque si no, vemos que tenemos tres: el cliente PRG, que es la clase, el ejemplo PO1 PRG, que es el formulario, y el repaso OP, que es el módulo de entrada a la aplicación que crea Sidler. Pero tengamos en cuenta que tenemos que definir cuál es el módulo que va a ejecutar al arrancar. Si no lo ponemos, pues no nos funcionará y nos dará problemas. Entonces, bueno, ya podemos ejecutarlo. Aquí tenemos nuestra ventanita con el botón, le damos a ejecutar clase, se ejecuta el primero, que es el click, con estos datos, que esto es lo que hace el método getDatos, que lo que hace es poner cada uno, concatenarlo y añadirle detrás un fin de línea y un retorno de cargo. Y ahora con la segunda clase hace lo mismo. Esto es todo. Esto es un repaso rápido a la programación orientada al objeto. Si os interesa profundizar en la programación orientada al objeto con hardware y con Sidler, pues poneros en contacto conmigo. Yo tengo un proyecto, hacer un vídeo para profundizar y explicar lo que es la programación orientada al objeto, pero ahora mismo esto es solo un repaso. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero veros en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta la próxima.